Al menos 30 palestinos perdieron la vida en medio de una nueva serie de ataques israelíes en el sur y el centro de la Franja de Gaza. Testigos en Rafah aseguraron que los tanques del ejército están desplazándose hacia el occidente y el norte de la ciudad mientras crece la tensión entre Israel y el Líbano. La Unión Europea logró un acuerdo sobre el marco de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque. El proceso iniciará el martes y podría tardar varios años. El presidente Volodymyr Zelensky aplaudió la decisión y dijo que millones de ucranianos harán realidad su sueño. Ampliamos desde Bruselas. El gobierno surcoreano llamó a consultas al embajador ruso en Seúl tras el pacto de seguridad mutua que el presidente Vladimir Putin firmó en Pyongyang con Kim Jong-un. Esto al tiempo que Washington condenó ese acuerdo. Tenemos análisis. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde al menos 30 palestinos han perdido la vida en 24 horas en medio de los más recientes bombardeos israelíes en el centro y el sur del enclave. La situación es particularmente grave en Rafah, donde el ejército, que ya controlaba el este, el sur y el centro, ahora desplaza sus tanques hacia el oeste y el norte. Esto al tiempo que Naciones Unidas alertó nuevamente sobre el acceso deficiente a alimentos y agua en el enclave. Martín Gripo tiene los detalles. El hambre en Gaza sigue recorriendo las edificaciones destruidas. Naciones Unidas advirtió nuevamente sobre la situación. En un reciente informe aseguró que miles de personas desplazadas sufren de acceso deficiente a refugio, salud, alimentos, agua y saneamiento. Cocinar en un escenario que día a día es aún más catastrófico es un gran desafío para los gazatíes. Pasamos de hambruna en hambruna, de una a otra. Antes teníamos escasez de harina y ahora estamos pasando por una escasez de alimentos que es mucho más grave que la falta de harina. Ahora hay harina, pero no hay nada más, solo harinas. No hay verduras. El hermano de mi esposa murió mientras salía a buscar leña. Solo imagínense, la gente está arriesgando su vida porque no tienen ni gas ni gasolina para cocinar. Mientras tanto, un pequeño emprendimiento busca dar algo de esperanza. Jóvenes palestinos que fueron desplazados abrieron una improvisada fábrica de galletas en la ciudad central de Deir al-Balá. Actualmente producimos aproximadamente entre 500 y 700 kilos por día, dependiendo de la disponibilidad de materiales. Tener un suministro adecuado nos ayuda enormemente a nuestro proceso de producción. La falta de gas, harina y aceite son algunas de las dificultades a las que se enfrenta esta fábrica, que todos los días tiene una larga fila de compradores, quienes advierten sobre la preocupante situación de los mercados. Luego de que Israel asegurara que está listo para una guerra total con Líbano y que la milicia chiita Hezbollah asegurara que lucharía sin límites ni reglas, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a evitar que Líbano viva un escenario como el de la Franja de Gaza. Hoy me sentí obligado a expresar mi profunda preocupación por la escalada entre Israel y Hezbollah a lo largo de la línea azul. La escalada y la continuación de los intercambios de disparos y la escalada de la retórica belicosa de ambas partes, como si un ataque total fuera inminente. El riesgo para la ampliación del conflicto en el Medio Oriente es real y debe evitarse cuando un movimiento imprudente, cuando un error de cálculo podría desencadenar una catástrofe que va mucho más allá de las fronteras y francamente más allá de la imaginación de los pueblos de la región y de la población. El mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Los países de la Unión Europea confirmaron a nivel ministerial que el próximo martes se abrirán las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia. Los ministros de Finanzas adoptaron formalmente el marco de las conversaciones en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que tuvo lugar en Luxemburgo. Los detalles los tiene Esther Herrera, corresponsal de France 24 en la capital belga.
Después de que la Unión Europea considerara que Ucrania ya estaba preparada para iniciar estas conversaciones, también con Moldavia van a empezar ya el próximo martes. Los países empezarán estas negociaciones. Se trata de una importante señal política, pero como comentaba, se trata de un proceso muy largo porque apenas acaba de empezar. Ucrania y Moldavia van a tener que adaptar toda su legislación nacional a la europea. Para que se hagan una idea, son más de 80.000 páginas de leyes europeas que ahora empezarán a negociarse. Hay que tener en cuenta que Ucrania y Moldavia no son los únicos países que ya han empezado a negociar con la Unión Europea. También están entre negociaciones Macedonia del Norte, Montenegro y también Albania. Para muchos países será muy importante empezar ya las negociaciones con Ucrania y Moldavia. Hay que tener en cuenta que Hungría en apenas 10 días va a empezar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Ella ha dejado claro que Ucrania no está entre sus prioridades y que, de hecho, lo que se da por entendido es que van a empezar estas negociaciones con Ucrania y Moldavia, pero a la práctica se van a quedar congeladas durante 6 meses porque Hungría no está en absoluto interesada en abordarlo. Vamos ahora a Corea del Sur, donde el gobierno llama a consultas al embajador ruso. La convocatoria se presenta luego del pacto que el presidente Vladimir Putin y su homólogo norcoreano firmaron en Pyongyang y que estipula una cláusula de defensa militar mutua. Para analizar el panorama y los alcances del acuerdo, conectamos con Alejandro Godoy, él es consultor geopolítico en asuntos internacionales. Bienvenido a France 24. Le pregunto, ¿para qué sirve que Seúl llame a consultas al embajador ruso? ¿Qué mensaje transmite? Gracias, Valentina. Diplomáticamente ayuda en el contexto de las llamadas y de los acercamientos que se están dando obviamente en estos bloques. Ya sabemos que con la visita de Vladimir Putin después de 24 años a Pyongyang, esto establece un acercamiento muy grande y el mensaje que da Corea del Norte y Rusia es que quieren un mundo multipolar. En este sentido, por supuesto, sabemos que ahí está el paralelo 38, que es la barrera que divide a Corea del Norte y Corea del Sur. Y de esta manera también entonces lo que se estaría dando es un enfoque netamente diplomático para establecer canales de comunicación donde Corea del Sur busque la ayuda de sus aliados y obviamente también, como el tiempo como se ha visto, llamar a que se dé una alianza estratégica con la OTAN más adelante. No, el presidente ruso Vladimir Putin no descartó suministrar armamento a Corea del Norte en respuesta a la entrega de armas por parte de países de la OTAN a Ucrania. ¿Qué implicaciones podría tener este suministro? Sí, realmente esto no es nuevo porque se ha visto que desde septiembre del 2023, cuando el líder de Corea del Norte visitó Moscú, se han dado la llegada de más de 11.000 contenedores a Rusia y de igual manera en contraprestación cerca de 9.000 contenedores a Corea del Norte. Esto quiere decir que sube como la escalada en lo que se establece del momento porque obviamente se sabe que por debajo de la mesa ha estado suministrando armamento para el conflicto en Ucrania. Y hemos visto avances rusos en Ucrania durante las últimas semanas. De alguna manera, esto aunado al apoyo con Corea del Norte, ¿podría cambiar el equilibrio de fuerzas en Asia y Eurasia? Sí, porque se supone que este nuevo acuerdo es para establecer como las barreras en la frontera de Asia del Noreste, que es donde básicamente se da la alianza estratégica entre Corea del Norte y Rusia. Y de igual manera también ya sabemos que con los préstamos que se anunciaron en la última reunión del G7 por cerca de 50.000 millones de dólares, trata como de establecer un equilibrio específico entre estas dos fuerzas. Pues Alejandro, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. A ustedes, feliz día. Los principales partidos de Reino Unido se preparan para las próximas elecciones generales del 4 de julio. Esto en medio de acusaciones contra la formación conservadora oficialista por apuestas sobre la fecha de la convocatoria a elecciones. Marcela Gutiérrez, periodista de France 24, nos dio más información. El primer ministro Rishi Sunak se trasladó a Gales para apoyar a los candidatos del Partido Conservador que se encuentran en segundo lugar en las encuestas de intención del voto. Un reflejo de lo que sucede en el resto del Reino Unido, donde según los sondeos de opinión,
Los conservadores se encaminan a una derrota histórica. La campaña del primer ministro se vio empañada esta semana después de que trascendió que varios de sus colaboradores más cercanos habrían hecho apuestas ilegales sobre el día en que se llevaría a cabo la elección que finalmente fue anunciada para el próximo 4 de julio. Mientras tanto, algunos sondeos que han sido publicados esta semana le otorga al Partido Laborista y a su líder Keir Starmer una ventaja arrolladora de más de 20 puntos porcentuales sobre el Partido Conservador y obtendría en la Cámara de los Comunes incluso más escaños de los que obtuvo en su momento el laborista Tony Blair en las elecciones de 1997. La moneda aún está en el aire y hay algunos distritos electorales muy cerrados en donde un puñado de votos podrían inclinar la balanza hacia uno u otro partido el próximo 4 de julio. Cambiamos de tema y hablamos ahora de las elecciones legislativas anticipadas en Francia, donde la coalición de izquierda, el nuevo Frente Popular, hizo anuncios sobre la estrategia económica que implementaría en caso de llegar al poder. Natalia Ruiz, periodista de France 24, nos amplió desde la capital francesa. Una visión de la economía completamente distinta a la que se ha venido viviendo desde 2017 con el acceso al poder de Emmanuel Macron. Eso es lo que propone el nuevo Frente Popular, que hoy presentó aquí en París las cifras de su programa en caso de llegar al poder. Y hay una idea, digamos, directriz de todo esto, se llama justicia social. Justicia social a través del restablecimiento del impuesto sobre la renta que fue abolido por Emmanuel Macron al comienzo de su mandato. También con el aumento del salario mínimo, pasaría a 1.600 euros. Esto es una alza del 14%. Y para esto también se darían ayudas a las pequeñas y medianas empresas que podrían verse afectadas por esta medida. Esta justicia social también pasaría a través de gravar los superbeneficios de las grandes empresas, así como también con la abrogación de la controvertida ley pensional que finalmente fue aprobada a la fuerza el año pasado. El nuevo Frente Popular explica que los impuestos de los franceses no aumentarían, pero que sí es necesario hacer este tipo de gastos, especialmente esos 100.000 millones de euros que podrían gastarse el próximo año, especialmente para contratar más maestros y profesores en el sector público, así como más personal en el sector de la salud, considerando que todos estos gastos lo que van a hacer es mejorar el bienestar de los franceses. Continuamos en París, donde las autoridades indicaron que el terrorismo islamista es la principal preocupación de seguridad de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Francia, país anfitrión, elevó su alerta al máximo ante lo que considera es una amenaza seria, basada en investigaciones policiales recientes y también en el historial de atentados islamistas que ha sufrido el país durante los últimos años. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. A casi un mes del inicio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París, Francia se encuentra en su nivel más alto de alerta de seguridad. La Ciudad Luz es un objetivo terrorista según las autoridades. Reitero que estamos evidentemente preocupados por la amenaza terrorista y en particular la amenaza terrorista islamista sigue siendo nuestra principal preocupación en todos sus componentes. Por primera vez, las tres fuerzas especializadas de la policía, la Brigada de Investigación e Intervención BRI, la Unidad de Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión HAID y el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional GIGN trabajarán en conjunto y han distribuido misiones específicas. La misión es proteger sitios sensibles donde se concentrarán multitudes como en estadios y lugares turísticos. Un gran operativo de seguridad jamás visto en 80 años. Que incluirá hasta 45.000 policías y gendarmes en la inauguración el 26 de julio y 10.000 militares. No ha habido nunca una operación militar en suelo nacional que haya movilizado tantos efectivos desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque los denominados lobos solitarios protagonizaron los últimos hechos de violencia terrorista, para las autoridades, los grupos Estado Islámico y Al-Qaeda son la principal amenaza, debido a su propaganda que incita a perpetrar atentados en suelo francés. El 13 de noviembre de 2015, 130 personas fueron asesinadas en París durante una serie de ataques terroristas perpetrados por el Estado Islámico. Este atentado de corte islamista es el más mortífero en la Unión Europea después del 11M de Madrid.
Cerramos en las Islas Canarias porque llegó a Tenerife el crucero de lujo que rescató al menos 68 migrantes y otros 5 cuerpos que estaban a la deriva en una barcaza frente a las Islas Canarias. La tripulación del barco Insignia informó que otros 2 cuerpos no pudieron ser recuperados del agua. Los equipos de atención en tierra indicaron que, según los testimonios, los migrantes habrían podido partir desde Mauritania y llevaban unos 17 días a la deriva. Fin del informativo, volvemos en breve.